todos y agradecerles por seguirnos, por estar en estos momentos compartiendo esta conferencia, ¿no? Por seguirnos por la plataforma de Zoom y a todos los que nos están siguiendo por SIC TV. Bueno, la conferencia del día de hoy es Biocombustibles, oportunidades en la matriz energética del Perú. Va a estar a cargo de la magíster ingeniera química Magali Vivas Coya, quien tiene un doctorado en ciencias con mención en energética, docente investigadora de la Facultad de Ingeniería Química y Textil de la Universidad Nacional de Ingeniería, integrante del grupo investigador en bioingeniería. Además, también es editora de la revista de Fenómenos de Transferencia, expositora nacional e internacional en temas de ingeniería química relacionados a automatización, biocombustibles, etc. Se le pide silenciar su micrófono y la temática va a ser que las preguntas van a ser al final de la conferencia. Bueno, Magali, te doy pase a tu conferencia. Muchas gracias. Bienvenidos a todos. Es un gusto estar aquí en esta oportunidad para compartir un tema que me apasiona, porque venimos trabajando con mi grupo de investigación desde el 2010, biocombustibles. Vamos a empezar. Como ya me presentó brevemente Daniel, soy docente e investigadora en la Facultad de Ingeniería Química y Textil de la Universidad Nacional de Ingeniería, y mi amplio currículo me permite, digamos, tener cierto bagaje y poder compartir con ustedes este tema tan interesante. Para esto, el tema que vamos a hablar un poco del marco general del tema de biocombustibles, la normativa vigente, que está desde el 2003, los biocombustibles actualmente que están en nuestro campo comercial, que es biodiesel, bioetanol, y con cierta proyección en el biodiesel. Y para plantear algunas perspectivas, punto de vista en cuanto a la política energética que debe plantear nuestro país de acá al bicentenario. Y unas reflexiones finales. Entonces, veamos. Actualmente, en el Perú y en el mundo, teníamos digamos, unos elementos para poder analizar qué es lo que pasaba con la matriz energética. Pero a raíz del COVID, de pronto han cambiado estos aspectos que tenemos que evaluar. Entonces, por ejemplo, antes del COVID, decíamos que hablábamos bajo ciertas situaciones de coyuntura de un incremento del precio del petróleo. Lo recordamos, en un tiempo llegó a subir por encima de los $100 el barril de petróleo. Inclusive a la fecha hay escasas reservas de hidrocarburos, y como la población crece a nivel mundial, sus actividades económicas también crecen, la demanda de combustible también crece. Y vinculado a todo esto también hay una necesidad de preservar el medio ambiente. Pero a partir del COVID, el mundo empieza a cambiar y a reflexionar cómo debemos ver nuestro panorama. A partir del COVID, como no hay ningún tipo de movimiento económico, ¿qué ocurre con el precio del petróleo? Ha disminuido, inclusive está, digamos, bajo cero. Esto ha afectado mucho lo que son las compras futuras de petróleo, ¿no? Entonces, hay pérdidas económicas actualmente, y entonces hay que ver ahora cómo vamos a plantear la matriz energética en base a esta coyuntura. Ahorita es el COVID, más adelante puede ser cualquier otro tipo de fenómeno que pueda dar, digamos, la demanda y la oferta del petróleo. También, después del COVID, tenemos que ver que ya no solamente pensar en los hidrocarburos o en el gas, de pronto ver las otras fuentes que actualmente ya a nivel mundial se están usando, que son la solar, la eólica y otras, dependiendo del tipo de recurso que tenga el país. En nuestro país, en la zona sur, tiene también lo que es geotérmica. Por lo tanto, este tema de biocombustibles que fue promovido por la normativa para 2003, nos llama a replantear. Tenemos que repotenciar este mercado, que se estuvo tenido hace más de 5 años por cuestiones de precio en el mercado entre los que producían el petróleo, de los derivados de biocombustibles, y los que importaban el biodiesel, el bioetanol. Sigue habiendo una necesidad de preservar el medio ambiente, pero aparece otro aspecto a raíz del COVID, que es la salud. Entonces tenemos que ver ya el aspecto del manejo de los biocombustibles, incorporar este aspecto importante, que es la bioseguridad. Por lo tanto, nos planteamos, ¿no?, como ver la manera de masificar las tecnologías renovables y considerar la bioseguridad en nuestro país. A nivel mundial también ya se está viendo este aspecto de la bioseguridad, del manejo de los biocombustibles. También dentro de este aspecto de bioseguridad y de pronto de que nuestra economía como país pueda, digamos, tener un impacto en
la vida de todos los que vivimos aquí, tener en cuenta que tenemos que ver la sostenibilidad y pues, al igual que la mayoría de países en el mundo, tienen en cuenta estos objetivos que ya se han planteado desde hace más de 10 años. Para un poquito analizar nuestra matriz energética, tenemos que ver lo que es la información con la que contamos. El Ministerio de Energía y Minas, ¿no?, tiene esta publicación que nos permite tener información base para poder plantear las nuevas políticas energéticas que debe tener en el futuro. Y esas políticas ligadas a acciones concretas en cada ministerio, cada área o institución que le competa. Entonces, en base a esa información, por ejemplo, a nivel mundial, ¿no?, la energía que se consume en un país o que se produce, generalmente el mayor porcentaje va a la electricidad. Entonces, en el año 93 teníamos que para producir electricidad consumíamos un 62%. Otra fuente para obtener electricidad era la energía nuclear. Y también había lo que es la energía renovable. Dentro de la renovable entra lo que es la generación a partir de las centrales hidroeléctricas. Entonces, eso era el 93. En el 2003 se da un mayor impulso a la aplicación de la energía nuclear, ¿no? Y también de la energía renovable, de alguna manera se ve afectada porque aparecen otro tipo de fuentes que, digamos, desplazan, digamos, este tipo de recursos. Pero se incrementa ligeramente en los combustibles fósiles. Entonces, esto es a nivel mundial, pero veamos en el caso de nuestro país. En la información que publicó el Ministerio de Energía y Minas, mencionaba en base a la información de los distintos usuarios de la energía y de los que producen y de los que la demandan, tenían este cuadro que usted y en la que el mayor porcentaje de participación de recurso en la matriz energética es el petróleo, ¿no?, un 56%. En cambio, lo que es el gas se descubre a partir de las reservas que están en camisea, corresponde a un 17%. Y las otras energías renovables en las que se incorporan, hablamos de 2005, biocombustible y otras energías no convencionales, tenemos un 27%. En base a esta situación del 2005, se proyectan, ¿no?, los diferentes estudiosos en el campo de la energética y plantean que para el 2007 tengamos este tipo de, digamos, matriz, ¿no? Nuestra matriz energética en la que 33% va a corresponder al consumo de petróleo, 33% al consumo de energías renovables y 34% al gas natural y LNG. Actualmente, que estamos en 2020, esta situación futura que se proyectó en ese momento no es la que se da. Actualmente tenemos que todavía dependemos de la hidroenergía, alrededor de un 50%, ¿no? Y el petróleo disminuyó un poco, obviamente, porque ya entró, digamos, el gas a entrar en las diferentes áreas de consumo, pero de todas maneras esto lleva a analizar cómo vamos a plantear nuestra matriz energética a partir de ahora, ¿no? Después de COVID, cómo vamos a continuar y que va a impactar mucho en el desarrollo de las diferentes industrias de nuestro país. Entonces, en la información que tiene publicada el Ministerio, vemos que en el año 2006, ¿no?, que justamente es el punto que parte, ¿no?, del análisis y la proyección y del estudio, ven que, de acuerdo a la data histórica, tenían esta disminución de miles de barriles por día de la gasolina, ¿no?, que va disminuyendo porque entra el gas a consumirse. Y también, digamos, de acuerdo a la normativa, el uso del bioetanol. Entonces, obviamente hay una demanda de proyección en cuanto a las gasolinas. Pero veamos qué pasa con lo que es el diésel. Recuerden que el diésel 2 se emplea mucho en el transporte, ya sea uno, y recuerden que actualmente hay un incremento de unidades de transportes privadas. Por lo tanto, también el consumo de diésel se incrementa. Y gracias a la normativa se exige el consumo actualmente de un 5% de biodiesel mezclado con la gasolina. Entonces, vemos acá estos picos definitivamente corresponden a situaciones que se han dado en su momento y la proyección es que haya un incremento. Recuerden esta estadística, esta información es del 2007, estamos en 2020, las publicaciones todavía no están disponibles y para
analizar nuestra matriz energética tenemos justamente en base a un software que es el LEAP, ¿no? Acá les pongo el link para que usted pueda, digamos, si tiene interés en desarrollar un poco más de investigación en lo que es prospectiva y proyecciones de distintos escenarios. Entonces, con esta información que tenían, de qué es lo que tenían en un inicio, ¿no? Como energía primaria, ¿no? Vemos acá, por ejemplo, el petróleo, el gas, la leña, el carbón, bosta y areta y el bagazo. Lo que es bosta y areta son recursos que se encuentran en las zonas rurales, ¿no? Residuos digamos, del ganado vacuno. Y el bagazo en lo que es la industria azucarera, ¿sí? Entonces vemos que estos recursos de energía primarias, digamos, cuantificados en terajoules, tenemos cómo ingresan y luego van hacia el otro lado, hacia el lado derecho, tenemos en el sector transporte, el sector industrial, el sector comercial residencial y un consumo no energético, ¿no? Entonces todo esto hay que cuantificar para saber cuánto producimos de energía y cuánto consumimos. Y obviamente hay unas pérdidas que se dan por diferentes razones, ¿no? De acuerdo a las diferentes transformaciones que ocurren, ya sean primarias o secundarias. Por lo tanto, esa matriz publicada esa información en el Ministerio de Energía y Minas ya nos resume de esta manera las diferentes fuentes que se dispone en nuestro país, ¿no? En el 2015, en lo que es petróleo y gas, gas natural, las energías renovables, la hidroenergía, que es la hidroeléctrica, que en nuestro país tiene gran potencial en todo lo que es la costa y en la sierra por sus grandes, digamos, reservas de agua, ¿no? Los lagos, los que están en las zonas altoandinas, el carbón, que también tenemos recursos, y tenemos qué porcentaje de participación de estos recursos van a transporte, a sector industrial, a residencial comercial, y podemos ver, como les mencionaba, en el transporte se va el mayor consumo, lo que es diésel y sus derivados. Y aquí tenemos las diferentes participaciones. Esto está expresado en unidades de joules, pero si nosotros lo cuantificamos monetariamente, podemos ver que tiene un impacto importante en nuestra economía. Con respecto a la normativa, como mencioné, se promovió una ley de mercado de combustible y luego se reglamentó para la comercialización. Justamente la ley que fue promovida en 2003 siempre se hace con el fin de promover no solamente el consumo de este recurso, del biocombustible, sino también promover la industria nacional. Y es que en ese momento también en el norte de nuestro país, la empresa Caña Brava empezó a producir bioetanol. Toda empresa que necesita, digamos, tener un inicio y un avance en la economía de nuestro país, necesita leyes que la puedan, digamos, promover su desarrollo, ¿no? Y es que nace la ley. Y también, como se dice, para diversificar nuestra matriz energética. Recuerden que antes de esta ley solamente era el petróleo y sus derivados, y la mayor parte del petróleo era importado. Tenemos unas reservas, pero nuestra demanda es tanta que tenemos que importar también una parte. A su vez, cuando se promueve esta ley, el otro objetivo era fomentar el desarrollo agroindustrial, lo que se denominan los cultivos agroenergéticos. Y obviamente ya muchos estudiosos en este campo indican que la producción de los biocombustibles va a tener una contaminación ambiental. Y lo otro que era muy importante en ese año que se promovió es que se promovía un mercado alternativo de la lucha contra las drogas. Recuerdan que en la zona del BRAE y otras se sembraba coca. Entonces a estos agricultores se les incentivó para que ellos pudieran entrar al cultivo agroenergético como es la palma que tenemos en la zona de la selva y dejaran de cultivar la coca. Obviamente actualmente hay cultivo de coca, pero con fines terapéuticos y otros usos, no con fines ilícitos. En el año 2007 se promovió un reglamento, ¿no? Y donde tiene que haber también las normas técnicas que impliquen una seguridad de la calidad de los biocombustibles producidos, en este caso el bioetanol y el biodiesel. También se tiene que ver las competencias que corresponde a cada ente que ha entrado en este mercado de biocombustible, así como el cronograma que ya actualmente está oficializado, 7% de bioetanol y el 5% de biodiesel para la mezcla con las gasolinas. Aquí, por ejemplo, tenemos con respecto al etanol, ¿no? Que se mezcla con la gasolina, como mencionaba, en la zona norte hay plantaciones de caña de azúcar, ¿no?
en las cuales se produce este etanol a partir de caña de azúcar. Obviamente habrá residuos como el bagazo que también se reutilizan para generar energía. Y en la zona amazónica tenemos lo que es el biodiesel. En principio se promovió bastante lo que es la palma aceitera, porque esta planta era, digamos, crecía apropiadamente en esa zona por su clima y por las condiciones ambientales que tenía. En otras zonas se quiso promover el cultivo de la canola, y en lo que es la región de Tarapoto se promovió lo que es la jatropa, o también conocido como piñón blanco. Entonces vemos aquí en esta información del 2009 cómo digamos, la proyección del 2007 al 2006 en cuanto a biodiesel, al diésel, ¿no? Y el biodiesel cómo se compara, y la gasolina y el etanol. Justamente en la zona de San Martín y Loreto habían zonas en las que habían proyectos para poder hacer el cultivo de palma, ¿no? Que están vinculadas a zonas que tenían cierto riesgo de infiltración de cultivos ilícitos de coca, ¿no? Entonces, como mencionaba, dentro de esta normativa de los biocombustibles era necesaria una coordinación multisectorial para que los diferentes entes, como el caso del Ministerio de Energía y Mina, Produce, el MINAC, el MINAN, pudieran consolidar sus actividades y promover este mercado de biocombustibles. Y también hay otros organismos como el ASINERMIN, el MEF, Proinversión, algunas que de pronto no están, que también de alguna manera están vinculadas a esta política de biocombustibles. Por ejemplo, en lo que es el Ministerio de Energía y Minas, ellos tienen también dentro de sus funciones normar, digamos, en cuanto a al tipo de producción, de qué áreas se van a ser destinadas, que tienen que, digamos, de alguna manera vincularse con el Ministerio de Agricultura. Produce para lo que es la producción, autorización de las plantas de producción, ¿no? De biodiesel, bioetanol. Como mencioné, solamente en el norte tenemos una que es Caña Brava, y lo que es biodiesel tenemos otra en la zona de la selva, y habían acá en Lima 3, 4 que estaban produciendo biodiesel a partir de aceite reciclado, lo que sería biodiesel de segunda generación. Y Ocinermi con su papel de fiscalización y supervisión de las actividades de comercialización y control de calidad. Entonces, cada uno de estos sectores debe tener, digamos, el personal capacitado para que pueda desarrollar estas competencias y promover sobre todo el mercado de biocombustibles. Entonces, acá tenemos manera de esquema, ¿no? Los diferentes instituciones que hemos mencionado y su vinculación con el gobierno local, gobierno regional y otras instituciones que las ONG, por ejemplo, que les interesa mucho promover zonas de desarrollo en las zonas donde tienen menos posibilidades de crecimiento económico. Aquí están las normas técnicas que fueron elaboradas, ¿no? en ese momento para que cada producto biodiesel, bioetanol tuviera sus especificaciones. Obviamente están en base a las normas ACTM, ¿no? Estas son normas peruanas, pero toman en cuenta las normas ACTM para que haya una congruencia con, digamos, con lo que está actualmente a nivel mundial. Tenemos lo que es el biodiesel B5 y el gasol, ¿no? Ahora hablemos un poco más de nuestros biocombustibles, ¿no? Lo que acá en Perú se maneja. Como mencioné al inicio, tenemos el biodiesel, el bioetanol y el biogás también, pero en menor proporción. En nuestro país tenemos biodiesel a partir de la palma aceitera y bioetanol a partir de la caña de azúcar. Pero a nivel mundial también se produce biodiesel a partir de soya. Lo que actualmente se importa es biodiesel de soya. O sea, el biodiesel importado que consumimos, su materia prima es la soya. Y entonces aquí ocurre algo muy importante para analizar y también para, digamos, plantearnos algún tipo de solución, ¿no? En un inicio, cuando se empezó a producir biodiesel de soya en el mundo, que en este caso lo produce Brasil, Estados Unidos y otros países, se hablaba mucho de la seguridad alimentaria. La soya en un principio era destinada para alimento. Entonces decíamos, si la soya va a ser producir aceite para consumo humano, entonces ese aceite que se va a destinar para el biocombustible debe ser un aceite que no afecte esa seguridad alimentaria. Lo mismo ocurría con el etanol a partir de maíz. Por ejemplo, en México y otras zonas se consume mucho el maíz como parte de su alimentación. Entonces, si destinamos el maíz para producción de biocombustible, también aquí de alguna manera estamos afectando lo que es la seguridad alimentaria.
Entonces, por eso que también es otro aspecto controversial a nivel mundial, que la materia prima que sirva para producir un biocombustible no atente contra la seguridad alimentaria. Lo mismo el sorgo también tiene consumo para, digamos, consumo humano. Entonces, justo a raíz de esto surge la necesidad de buscar otras fuentes de contenido de aceites, ¿no? De grasas para producir biodiesel, pero que no garanticen, que no atenten contra la seguridad alimentaria. En este esquema, por ejemplo, vemos esta zona estos puntitos de este color corresponden al biodiesel y el etanol corresponde a esta zona que mencionaba. En cuanto al biogás, básicamente es el uso, el aprovechamiento de los residuos orgánicos para obtener el biogás y el subproducto tendría que ser el biol. Esto de aquí tenemos como ejemplo comercial Petramás, ¿no? Que produce biogás para producir energía eléctrica. Y es un ejemplo de, digamos, una empresa sustentable y autosostenible, ¿no? Entonces, y también antes de pasar un poquito más, quiero hablar de este concepto que también se habla a nivel mundial, que es la biorefinería. Si nosotros obviamos la palabra bio, solamente refinería, ¿qué diríamos? Por ejemplo, una refinería de petróleo, ¿cuál es la materia prima? El petróleo. Al procesar el petróleo obtengo diferentes productos, gasolina, gasol, asfaltos, eh, residuos pesados. Pero si yo coloco la palabra bio, estoy indicando que mi materia prima va a ser un producto que proviene de la naturaleza y que puede ser renovable. Entonces, por eso hablamos del término bio. Pero no solamente voy a obtener el biocombustible, de ahí el término refinería, sino tener otros productos que pueden servir para la salud o para la alimentación. Entonces, cuando yo hablo del concepto de biorefinería, en el caso de la palma, ¿no? Voy a obtener biodiesel, pero voy a aprovechar los otros residuos que puedan quedar o restos de la planta para obtener otros productos. De esa manera hablo de un enfoque mucho más general, biorefinería. Entonces, viendo el progreso de los biocombustibles, cuando empezaron a surgir, hablábamos siempre de la primera generación, que en este caso es la materia prima que obtenemos el aceite, en el caso de biodiesel, o el azúcar, donde hacemos la conversión para el alcohol, es la primera generación. Pero la segunda generación ya viene a ser el aprovechamiento de materias primas que vienen a ser residuos, como el caso de los lignos celulósicos, que en nuestro caso vendría a ser el acerrín. Hay mucha industria maderera que genera acerrín y esta se puede aprovechar para a partir de la celulosa obtener el etanol. En el caso de biodiesel de segunda generación, vendría a ser lo que es los aceites reciclados. Y aquí no lo he puesto, pero hay lo que es la tercera generación, que viene ya a ser en el caso para el biodiesel, de las microalgas. Y en el caso del bioetanol, ya son microorganismos dedicados para la obtención de biodiesel. Entonces, a partir del desarrollo de la tecnología de los biocombustibles, ya aparece este concepto de las biorefinerías, en la que, como mencioné, van a ser plantas de producción donde no solamente el producto principal va a ser el biocombustible, sino también productos orientados para la salud, ¿no? Farmacéutica, y productos orientados para la alimentación. Por eso es que se habla de una planta integrada, donde la ingeniería química va a aportar mucho desde la aplicación de la química verde, la bioeconomía, la química, digamos, autosustentables, y plantea muchos retos para nosotros los ingenieros químicos. Un ejemplo que vemos en muchas publicaciones respecto a este tema de biorefinería, el caso de la obtención del papel, ¿no? Digamos, si vemos toda esta zona, solamente sería lo que es, perdón. Sí, vemos aquí la obtención de la pasta, pero si tenemos, por ejemplo, el licor, este licor lo podemos aprovechar para poder obtener azúcares y a su vez de estos azúcares poder obtener, digamos, azúcar para consumo o destinarlo para la producción de etanol. Tenemos aquí el caso de, como mencionaba, producir azúcar, producir etanol, electricidad y otros productos a partir de la biomasa. Hablando ya del bioetanol, tenemos lo que es lo de primera generación, que vendría a ser la caña de azúcar como materia prima. Mediante un proceso de extracción mecánica obtenemos los azúcares. Esta solución azucarada es fermentada con microorganismos y obtenemos una solución que alrededor de un 10% de alcohol
va a ser luego destilado para tener una concentración de alrededor del 95 a 99%, dependiendo de las condiciones de operación. Y para que sea bioetanol pasamos a un proceso de deshidratación. Aquí hay muchas tecnologías, una de ellas es lo que es la aplicación de membranas que permiten deshidratar, retirar la mínima cantidad de agua del alcohol y poder destinarla como consumo de bioetanol. Esto vendría a ser la ruta de la primera generación. Lo que es de la segunda generación viene a ser a partir de maíz, trigo, algodón, que serían fuentes ricas en celulosas. Estos hay que condicionarlas mediante un proceso de trituración. Posteriormente hay que luego hacer una hidrólisis enzimática para convertir esa celulosa en azúcares. Y ya teniendo los azúcares pasamos a la fermentación. Esto se conoce como lo de segunda generación. Y lo de tercera generación, lo que son los residuos lignocelulósicos, ¿no? Que pueden también pasar por etapas similares a las de esta fuente. Aquí en nuestra Facultad de Ingeniería Química, en la UNI, hemos desarrollado en el 2003, ¿no? El jefe de proyecto ha sido el magíster Emerson Collado, quien, este es, digamos, el layout de la planta a nivel banco. Empieza con el tratamiento de la materia prima, en este caso el residuo lignocelulósico que puede ser el acerrín, la cáscara de café y orujo de uva, que justamente corresponde a residuos que no tienen ningún valor agregado. Entonces aprovechamos estas fuentes ricas en celulosa para poder acondicionar un tamaño apropiado y luego pasar a una hidrólisis enzimática. Este trabajo de investigación se hizo con tesistas de pregrado y también de posgrado. Posteriormente, luego de la hidrólisis pasa a la fermentación. Los azúcares convertidos son retirados del material sólido que pueda quedar. Son pasados al fermentador mezclados con levaduras Saccharomyces cerevisiae para obtener la conversión de los azúcares a etanol. Y posteriormente pasamos a una relación batch de platos perforados para obtener un etanol al 99%. Pasamos acá a la fase de deshidratación con zeolita y obtenemos nuestro bioetanol. Este es el prototipo, aquí tenemos la planta. Aquí está el fermentador, la columna de destilación batch y acá tenemos nuestro tanque de deshidratación. Estas son parte de las pruebas que se hicieron. Lo que usted ve aquí en esto es el inóculo de la levadura Saccharomyces cerevisiae. Aquí estoy con dos tesistas, ¿no? Con el Oscar Montesino, bachiller, y con Paul Murrieta, ¿no? Que en ese momento estaban desarrollando su trabajo de investigación para su título profesional. Tenemos parte de la instrumentación que hemos trabajado en el Laboratorio de Ingeniería Química. También como parte de nuestras actividades de difusión, ¿no? En lo que es biocombustibles, es la vinculación con los investigadores extranjeros. En esta foto ustedes pueden apreciar, tenemos acá al doctor Lázaro de España, vino junto con un grupo de investigadores para conocer nuestra planta piloto de bioetanol y poder buscar, digamos, nexos para desarrollar proyectos futuros. Esta visita fue el año 2009, ellos en su país, en España, estaban teniendo como materia prima el sorgo, y a su vez ellos iban a, digamos, no solamente con la Universidad Nacional, sino también vinieron a visitar una empresa norte que producía azúcar, ¿no? Y quería ver cómo aprovechaban el bagazo. Entonces, estos investigadores europeos vienen acá a Perú porque dentro del financiamiento que da la Unión Europea para la investigación que tenga impacto en la economía de sus países, es vincularse con partners que tengan similares condiciones y similares potencialidades, ¿no? Entonces, esto es parte del desarrollo que veníamos haciendo, esto es en el 2009-2010. Ahora pasemos a hablar sobre el biodiesel. Nosotros empezamos con bioetanol, porque digamos que era la fuente que teníamos más cercana, ¿no? El jugo de caña de azúcar, luego pasamos con residuo de acerrín, y recién en el 2012, 2014 empezamos a trabajar con biodiesel. ¿Por qué? Porque vinieron funcionarios de gobiernos regionales y locales del norte que les interesaba obtener biodiesel a partir del aceite de higuerilla. Entonces nos buscaron en nuestra facultad, en nuestro laboratorio, trayendo su semilla de ricino y decían, por favor, ustedes hagan la investigación, las condiciones para obtener el biodiesel. ¿Y por qué ellos hacían esto? Porque ya había una política en ese momento para poder promover el cultivo de la producción de biocombustibles a partir de fuentes naturales de la zona. En Tarapoto ya recién a partir del 2010 empezaron el gobierno regional. Entonces veamos un poco de la tecnología del biodiesel.
Sabemos que para el bioetanol es a partir de azúcares. Para el biodiesel, la materia prima es una, digamos, materia prima que contenga aceites, una mezcla de aceites. Por ejemplo, en este caso tenemos la soya, la palma, en el caso de nuestro país, la Jatropha curcas, que está en Tarapoto. Entonces, estas fuentes, que generalmente son las semillas, mediante un proceso de extracción mecánica, extraemos el aceite, hacemos una caracterización para poder hacer luego una reacción química, ¿no? Que es una transesterificación. La caracterización de estos ácidos grasos es importante para hacer la formulación apropiada de esta transesterificación. Y aquí también hay mucha tecnología para poder desarrollar y evaluar, ¿no? Inclusive actualmente, aparte de la comercial, se están desarrollando otras tecnologías alternativas. Esto vendría a ser lo que es la primera generación. Lo que es la segunda generación es a partir de residuos, ya sean aceites usados o residuos de grasas de animales, ¿no? Ya sea la ganadera o la avícola. En todos los casos hay que caracterizar para saber cuál es el contenido de estos ácidos grasos. Generalmente tienen, digamos, palmítico, oleico, linoleico, y dependiendo de la fuente ya uno característico. Por ejemplo, si es de aceite de palma, tiene una cierta proporción de ácido palmítico, ¿no? Alrededor de entre 30 y 40 para llegar a un 100%, ¿no? Esa es la característica de estos ácidos grasos. Luego tenemos lo que les mencionaba, la tercera generación, las microalgas, que en su inicio, cuando se empezó a desarrollar por el año 2000, estaba todavía la tecnología, digamos, en sus inicios. Ya 2020 podemos hablar que ya hay plantas pilotos de producción de biodiesel a partir de microalgas. Entonces, nosotros podemos ver que sea cualquiera la fuente, ¿no? Una palma o soya o un aceite residual o un residuo graso o microalga, de todas ellas lo que vamos a tener es un aceite que debemos caracterizar cuál es su contenido de ácidos grasos. ¿Para qué? Para tener una formulación apropiada en la transesterificación. ¿Qué es la transesterificación? Es una reacción química que ocurre rápidamente, ¿no? Bajo ciertas condiciones. El tiempo aproximado es de 1 hora, a diferencia de la fermentación. No lo comenté, pero la fermentación para obtener bioetanol demora más o menos 3 días. En cambio aquí, cuando tú produces biodiesel, la transesterificación toma 1 hora, 60 minutos, a 60 grados, y si se trabaja en un medio homogéneo básico, que sería trabajar con hidróxido de sodio disuelto en metanol, digamos, la temperatura óptima es 60 grados, y la formulación con hidróxido va a depender de las características del ácido graso y también del índice de acidez. Por eso que es importante tener una evaluación inicial y el procesamiento inmediato, porque si ese aceite se almacena, con el tiempo el índice de acidez aumenta y eso va a afectar las características en la reacción de transesterificación. Una vez que culmina la hora de la reacción de transesterificación, se producen dos fases iniciales. La fase inferior, que vendría a ser un residuo secundario, que es la glicerina o glicerol, y la fase superior, que es los metilésteres de los ácidos grasos, o conocidos como biodiesel. Entonces, por eso se hace un proceso de decantación, se separa la parte inferior, la glicerina, para luego purificarla y volverla a utilizar para otros usos. Y el biodiesel, que se encuentra en la parte superior, tengo que todavía purificarla, porque recuerden que acá, al mezclarlo con el catalizador, que es el hidróxido de sodio, y con el solvente, que es el metanol, necesito retirar esos residuos. Por lo tanto, pasa a una etapa de purificación que generalmente se hace con un absorbente sólido. Comercialmente, las tecnologías anteriores, en vez de hacer absorción, hacían una, digamos, limpieza con agua. Por lo tanto, se generaba un agua que tenía que luego ser purificada antes de ser eliminada. Entonces, la tendencia es ahora trabajar con una etapa de absorción con sólidos. Luego, hacemos la filtración para separar solamente del biodiesel, y finalmente tenemos ya nuestro biodiesel, que debe ser caracterizado para que cumpla las características de acuerdo a las normas técnicas. Esta es la reacción de transesterificación, ¿no? Que tenemos los triglicéridos, ¿no? Que van a tener una característica en función de su materia prima, se mezclan con el catalizador, que pues el más comercial es el hidróxido de sodio, y en una solución que es el metanol. También hay otras alternativas, pero que tienen menor rendimiento. Y pues, tenemos acá el biodiesel. Como ven, se produce el rompimiento de estas cadenas, ¿no? Por lo tanto, si el ácido graso tenía una densidad, digamos, determinada, al producirse el biodiesel, la densidad disminuye, ¿no? Tenemos el rompimiento de las cadenas. Y el producto secundario, glicerol o glicerina.
Acá tenemos las fuentes que mencionaba en cuanto al biodiesel. Esta es la semilla de higuerilla, ¿no?, que nos trajeron del norte, de Piura. Y la de acá es la semilla de Jatropha curcas. Son familias similares, ¿no? El tamaño es distinto. De la Jatropha curcas, una vez que uno retira la cáscara, queda así con la semilla, y esta semilla luego prensada se retira un aceite, ¿no?, que va a ser procesado para la transcentrificación. Y la torta, ok, se procesa para poder utilizarlo como compost o como fuente para biogás. Entonces aquí tenemos fuentes de aceites vegetales convencionales, como mencioné al inicio, en la soya, pero recuerden que la soya se utiliza para consumo humano. También en algunos países se produce a partir de coco, colza o girasol. Y algunos aceites alternativos que están siendo evaluados, los que figuran acá, estos son nombres botánicos, y otros tipos de fuentes que también son, digamos, apropiados para utilizarlos como biocombustible. Pero recuerden que comercialmente el mayor biodiesel que se consume a nivel mundial es a partir de la soya y en algunos casos la palma. La palma actualmente tiene el problema que en zonas altoandinas el biodiesel a partir de palma tiende a solidificarse, ¿no?, por el contenido que tiene de este éster del ácido palmítico. Entonces, la idea para que pueda ser usado es retirar parte de este ácido palmítico y poder hacer la transcentrificación y que tenga un biodiesel que no tenga problemas para condiciones de altura. Ya, volviendo al concepto de biorefinería, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la Jatropha curcas, que es la planta que el gobierno regional a partir del 2010 empezó a dar un buen financiamiento, ¿no? Y gracias a ese financiamiento en el 2013 se organizó el Simposio Internacional de Biocombustibles para, digamos, dar a conocer los alcances del desarrollo que se logró en la parte agronómica, y también hubieron algunas pequeñas plantas de producción de biodiesel. Entonces acá tenemos la planta, y viéndolo del concepto ya integral del concepto de biorefinería, nosotros seguimos, ¿no? De la planta tenemos el fruto, del fruto la semilla, y de la semilla obtenemos el aceite. Pero si queremos trabajar desde el punto de vista aéreo, tenemos que aprovechar la torta que queda como residuo, que podemos ser un abono orgánico, compost. De la cáscara se puede aprovechar también para obtener, acuérdense, la celulosa, ¿no?, el bioetanol, o también abono orgánico. Y de las cubiertas también se ha visto que tiene propiedades farmacéuticas. En cuanto al resto de la planta, lo que son las hojas y látex, también se pueden aprovechar. Entonces, aquí tenemos que ver ya desde un concepto de biorefinería, que es lo que los investigadores que participaron en este evento, es lo que también promovían a los asistentes. Aquí en una publicación del 2016, ¿no?, se ve toda la ruta tecnológica que se sigue a partir de los diferentes elementos de la planta, ¿no?, del aceite, el pericarpio, para poder, mediante diferentes operaciones unitarias y procesos unitarios, lograr los productos finales y su aprovechamiento. Hay mucho lo que es, digamos, producción también de películas. Ahora vemos un poco lo del biogás. Nosotros como investigación todavía no hemos entrado mucho en el biogás, digamos, tenemos cierta experiencia en lo que es biodiesel y bioetanol, pero en biogás todavía estamos planteando, digamos, focalizando qué tipo de residuo orgánico, porque recuerden que muchas veces las características de la materia prima determinan mucho las condiciones de procesamiento. Entonces, pero ya comercialmente mencionaba que había lo que es Petramas, ¿no? Entonces, ¿qué es el biogás? Pues simplemente se obtiene a partir de la descomposición de las sustancias orgánicas, residuos orgánicos, en medios anaeróbicos, ¿no?, sin ausencia de oxígeno. Y como se dice, esta es una de las fuentes más alternativas que se utilizan para lo que es energía renovable. Acá tenemos una foto de una planta extranjera, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos el biodigestor. Obviamente hay ingenieros químicos que son especialistas en el diseño de estos biodigestores. Yo lo estoy poniendo aquí a modo de ilustración para poder tener, digamos, un panorama más de otro tipo de biocombustible, ¿no? Entonces, dentro del biodigestor, ¿no?, como en este caso el más sencillo que muestro en esta figura, nosotros vamos a tener la materia orgánica. En este caso son residuos, digamos, desechos orgánicos, es que excretan, ¿no? Obviamente para condicionar la conversión y producción de esta materia orgánica en biogás necesita una cantidad de agua, ¿no? Entonces el biogás generalmente se retira por la parte superior de este biodigestor, y también queda, digamos, un fluido tipo lodo, ¿no?, que se denomina bio, que también se puede aprovechar en algunos casos como fertilizante o como, digamos, nutriente para suelo. Obviamente todo esto hay que caracterizarlo. Recuerden siempre, nosotros como ingenieros químicos hacemos caracterizaciones. Ya, entonces, ahora veamos aquí en lo que es, aquí el biodigestor, que ya
A diferencia de este, uno ve ciertas estructuras que obviamente van a permitir un mejor, digamos, una mejor seguridad, porque cuando tenemos el biogás hay una presión, hay unas condiciones, digamos, de, de seguridad que debemos tener en cuenta, ¿no? Por ejemplo, en la UNI tenemos nuestra pequeña planta de tratamiento de aguas residuales donde han generado un pequeño biodigestor, ¿no? Y el biogás que ellos generan prácticamente lo eliminan al medio ambiente. Pero en el caso de Petronas sí lo utiliza para generar ese biogás como fuente de generación de energía eléctrica. También otro producto acá, como ven, el biofertilizante, ¿no? O sea, entonces hay que ver como ingenieros químicos de qué manera nuestros procesos deben ser, ¿no? Que aprovechen desde el inicio la materia prima hasta lo que queda como residuo, no sea residuo, sino que también se pueda tener un uso determinado y por lo tanto también una valorización económica. Entonces acá manera de resumen, ¿no? Cuando tenemos nuestros digestores anaeróbicos, donde la materia prima, en un principio, para nuestro caso, no diríamos todos los residuos orgánicos, generalmente lo que son de comida, o por ejemplo, de pronto comida que no se consume, ¿no? Las verduras. Los grandes supermercados, cuando no venden ciertas verduras o frutas, lo que hacen es descartarlos. Y en vez de descartarlos, podríamos esto ser fuente de materia prima para estos digestores anaeróbicos. Otro tipo de materia prima son los residuos, digamos, las heces de algunos animales, ¿no? Si, por ejemplo, en Argentina tienen bastante vaca, obviamente su ganado vacuno puede generar que puede ser aprovechado. En países donde la zona agrícola genera algún tipo de residuo, ¿no? Después de, por ejemplo, cosechar el arroz, cosechar el trigo, te quedan residuos orgánicos que también pueden servir de materia prima para estos digestores. Entonces, como producto tenemos el biogás. Este biogás, purificándolo, va a ser bioetanol para ser consumido como, digamos, gas digamos, en lo que es calefacción o como combustible. Y también, como en el caso de Petramas, para producción de energía. Y en otros casos simplemente calentamiento directo, ¿no? Y un subproducto, el fertilizante. Entonces, ya para un poquito avanzar el tema, con toda esta experiencia que hemos tenido, ¿no? Y con todas las informaciones que hemos visto publicadas a nivel científico, nosotros planteamos como la parte académica, ¿no? Hacia el gobierno peruano, cómo debería en su matriz energética retomar este uso de los biocombustibles. Entonces, ya con nuestra experiencia que hemos tenido en tecnologías a nivel banco de producción de biodiesel, bioetanol, y ahora último que hemos producido biodiesel, microalgas a partir de en aguas residuales, todavía a nivel pequeño, todavía no estamos en la escala de banco, pero ya tenemos alguna experiencia, ¿no? Vinculada con investigadores externos. Entonces nosotros nos planteamos que la innovación en las tecnologías de obtención de biocombustibles va a permitir generar un mayor valor agregado a nuestros recursos naturales, residuos orgánicos que muchas veces es un problema para la disposición que se dan en las municipalidades. También es importante que la investigación en biocombustibles permita optimizar las condiciones de operación de las tecnologías de producción, porque muchas veces las plantas que están ya instaladas o que tienen su tecnología externa, ¿no? De pronto requieren analizar mucho mejor, basta que tú mejores la edición de un producto, reduzcas tiempo, reduzcas grados de temperatura, cuantificándolo económicamente permite un gran ahorro. Por eso es que es importante que nosotros como área académica, pues, digamos, tengamos ese soporte, seamos los que podamos en alguna manera suplir su necesidad, su carencia en investigación de algunas empresas, ¿no? Yo sé que otras sí tienen grupo dentro de las empresas que hacen investigación para optimizar y mejorar sus procesos. Y obviamente nosotros como universidad necesitamos de todas maneras un mayor incremento en la inversión, así como ocurre en diferentes áreas de la ciencia y de tecnología. El gobierno de un país invierte en ciencia y tecnología, obviamente va a tener una mejor respuesta ante problemas. Por ejemplo, actualmente ustedes han visto, ¿no? Al inicio de esta pandemia del COVID, hubo de pronto que necesitábamos respiradores, que no nos podían abastecer, que el precio era demasiado elevado. ¿Y qué pasó? Nuestros investigadores aquí en diferentes instituciones privadas y nacionales respondieron, o sea, dijeron, nosotros sí tenemos una respuesta ante eso. Entonces, para eso es importante que el gobierno peruano, así como hacen en otros países, puedan invertir no solamente en ciencia y tecnología, en salud y en otras áreas prioritarias para nuestra sociedad.
justamente para promover la inversión hay algo que es muy importante, tener una legislación en lo que es la ley del valor agregado. Esto nosotros lo venimos viendo a nivel, digamos, institucional entre diferentes instituciones vinculadas a la investigación, y se da ya, esto es una realidad en otros países. ¿Qué es la ley del valor agregado? Aquella norma que te permite garantizar, ¿no? Como dice, ya esté normado, establecido, que no haya ningún tipo de dificultad para generar, que a partir de una materia prima yo puedo obtener diversos productos. Y para esto, justamente, tenemos que crear no solamente el grupo humano que ya lo tenemos, sino también crear ya los, digamos, espacios donde ocurra esto. ¿Cuáles son esos espacios? Los famosos parques tecnológicos, las empresas de base tecnológica. Obviamente, seguramente, muchos de ustedes han escuchado de startup, pero lo que es la aplicación de las TICs, pero también hay startup en aplicación de otro tipo de, en este caso, de empresas dedicadas a la producción de biocombustibles. Partamos un poco del concepto de qué es la ley del valor agregado. Entonces, en esta ley debe promoverse, digamos, el potencializar los parques tecnológicos. ¿Pero qué es un parque tecnológico? No es pues un parque que va a producir, digamos, un producto común que está en el mercado, sino es un producto que en base a la investigación genera una innovación y que va a satisfacer una necesidad, un problema. Y eso lo tenemos como ejemplo en Silicon Valley, ¿no? En Estados Unidos, que ellos han generado diferente, digamos, investigación e inversión, y tenemos ya como empresas consolidadas, Epson, HP y otras, ¿no? O sea, todos los productos de los cuales nosotros consumimos han venido justamente de una innovación y han sido desarrollados dentro de un parque tecnológico. Entonces, en nuestro país falta todavía el impulso, la consolidación de estos parques tecnológicos. Sé que hay universidades privadas, ¿no? Como Luxur, Cayetano y otras que tienen parques tecnológicos en diferentes zonas de ahí en el sur de nuestro, cerca de Asia. Obviamente necesita un área física, pero luego viene la infraestructura, luego viene la inversión para desarrollar proyectos específicos que pueden tener un impacto en crear productos con valor agregado, de tal manera que podamos nosotros como país, como Perú, crear un producto Made in Perú que tenga, digamos, producto de exportación, ¿no? Que pueda tener impacto a nivel mundial, que participamos de esa manera más en el crecimiento de nuestro PBI. Y en cuanto a lo que es empresas de bases tecnológicas, viene a ser justamente muchas de las investigaciones que se dan en diferentes áreas, en las diferentes facultades, institutos de cada universidad, sea privada o pública, genera productos. Muchas veces dentro de la normativa estos productos deben ser publicados o deben ser patentados. Pero de pronto quedan ahí, pero falta que estos productos ya ingresen al mercado, ¿sí? De pronto todavía no entran al mercado. ¿Y por qué entran al mercado? Porque para que un producto entre al mercado tiene que tener un proceso de validación, que una institución certifique que realmente ese producto no va a tener ningún tipo de perjuicio en la salud de los usuarios. Entonces, ese aspecto es el que falta para que los productos sean, digamos, ya entren al mercado, y de esa manera hay un impacto en la economía de nuestro país. Les comento un caso: en la universidad, en la UNI, hubo una feria del 2009, y ahí, por ejemplo, la Facultad de Ingeniería Industrial mostró como producto la caja negra de un auto, ¿no? Ustedes saben que hay caja negra para los aviones. En este caso, la caja negra del auto involucraba, digamos, si el auto tenía algún tipo de accidente, pues en la caja negra quedaba registrado qué es lo que ocurrió, como se dice, en los últimos minutos antes del accidente. Este producto, tengo entendido, quedó como un prototipo. Ahorita desconozco si realmente ya pasó a ser, pero como producto, digamos, de innovación era excelente. Ahora faltó digamos, que su pase al mercado se diera, ¿no? Entonces, justamente ahí viene a hacer lo que es la conciliación de las empresas de base tecnológica. Y las startups vienen a ser pequeñas empresas que empiezan con un capital pequeño, que muchas veces es el capital semilla, ¿no? Que generalmente, como su nombre dice, startup, están protegidas bajo ciertas normativas, ¿no? Luego estas empresas con el tiempo, ya se consolidan, ya dejan de ser startup y se convierten en empresas que ya entran, como se dice, a, a aportar con su IGB dentro de la economía, ¿no? Pero nacen así, ¿no? Nacen dentro del entorno tecnológico científico de una institución, sea privada o pública, porque recuerden que no solamente la universidad hace investigación, también las instituciones privadas, sean empresas dedicadas a alimentación o empresas dedicadas a otros rubros, ¿no? Porque quieren ser competitivas, quieren innovar dentro del mercado, dentro de su rubro. Aquí, por ejemplo, quiero mostrarles del simposio del 2013, ¿no? Aquí, por ejemplo, en la foto, en ese tiempo el que estaba de presidente de gobierno regional era el señor Villanueva, ¿no?
Entonces él en su gestión promovió bastante, aquí están participantes, este es el doctor Echevarría, que él es el que dirige la plantación de linía, ¿no? En todo lo que es Jatropa. Justamente con él tenemos vínculo porque nos facilita lo que es el aceite de Jatropa para nuestras investigaciones. Entonces, un agradecimiento especial al doctor Echevarría de linía de Tarapoto. Aquí les voy a mostrar justamente un pequeño video que en ese momento, digamos, de la visita que realizamos en ese año. A ver. Ya, ahí está. A diferencia de la tuya, no empuja el producto, está una rita sensible que empieza a empujar, clarificando después de un tiempo, puede bajar más. Lo que ustedes acaban de ver es justamente una extractora, ¿no? Se alimentaba por la tolva, la Jatropa curpa, las semillas, y aquí lo que usted aprecia es el aceite, ¿no? Que justamente este aceite luego es decantado, filtrado, para luego ser transformado en biodiesel, ¿no? Este es un extractor, me parece alemán. Ya. Entonces, ya como política también energética, como decía, el gobierno tiene que tener dentro de sus planes, acciones de, digamos, de adecuación para lograr un fortalecimiento de los biocombustibles, la innovación. En el caso de nuestra universidad, nuestro grupo de investigación, justamente como la tecnología era usar hidróxido de sodio con metanol, y sabemos que el metanol es un producto derivado del petróleo, entonces lo que se promueve es, en vez de utilizar el metanol, usar el bioetanol, porque ya teníamos bioetanol a partir de cáscara de acerrín. Entonces, esa era una tecnología que involucraba otras condiciones, porque el metanol, a diferencia del bioetanol, tiene condiciones estereoquímicas distintas, ¿no? Ya no era 60 grados, sino prácticamente se elevaba la temperatura. Y en vez de utilizar, como le decía, el agua, el absorbente que nosotros promovíamos era un derivado de sílica, ¿no? El trisílica. Entonces, este es un trabajo muy interesante que se realizó en 2015 con algunos tesistas. Aquí está justamente nuestra planta prototipo de, digamos, de la higuería. Este es el reactor de transesterificación. Y luego acá tenemos lo que es ya la, digamos, etapa de purificación con el absorbente. Aquí está nuestro extractor donde moldeamos la semilla, ¿no? Aquí tenemos nuestro filtro para poder separar el aceite, y el biodiesel del absorbente. Parte de nuestro, como grupo de investigación, la publicación de nuestros trabajos el año pasado en el European Biomass Conference Exposition en Lisboa, Portugal. Participamos justamente con nuestra propuesta de producción de biodiesel, ¿no? A partir de aceite de jatropa para promover el, digamos, desarrollo en la zona amazónica. Entonces fue una experiencia grata para nuestro grupo de investigación estar con los investigadores europeos y empresas también interesadas en el aprovechamiento de la biomasa, no solamente para fines energéticos, sino también para fines de farmacéuticos y de alimentación. Europa ya nos viene, digamos, en montos de inversión en investigación y desarrollo, ellos van por billones, ¿no? Justamente el próximo año 2021 culmina su último periodo de 7 años y van a evaluar todo lo que se ha logrado y plantearse otro nuevo reto para otro nuevo periodo, ¿no? Y con un monto similar. Entonces ya ellos tienen grupos consolidados que están trabajando no solamente entre investigadores del gobierno y con empresas. Y justamente hablando de la matriz energética, esta es una información reciente que tuve oportunidad esta semana y quería mostrarles a ustedes con respecto al aceite de palma, ¿no? Como mencioné, hay en la zona selva de nuestro país producción de aceite de palma. Colombia también produce aceite de palma. Entonces, esta empresa, CENILPA es una institución de investigación privada que trabaja con, digamos, una empresa que le provee productos de análisis y justamente vean, ¿no? Dentro de lo que es, digamos, seguimiento de producción de aceite de palma, cuánto es lo que Colombia a nivel comparado con otros países, ¿no? Su producción, y observen, ¿no? El aceite de palma en Colombia, ¿no? Y de acuerdo en el 2020, en la información reciente, o sea, Colombia ahorita, en la fecha,
2.3% de la producción mundial. Y esto en dinero, ¿no? Equivale a 1.2 millones. Entonces, si nuestro país de pronto dice, ¿no? Tenemos ya áreas de cultivo de palma, tenemos áreas de catropa, pero si lo vemos desde el punto de vista ya de contribuir con una producción que pueda satisfacer la demanda mundial, o sea, económicamente también nos vincularía mucho, ¿no? Y como ven, dice, el 50% de esta producción, ¿no? Se exporta y obviamente hay un uso de áreas de cultivo. Siempre, como mencioné al inicio, se tiene que garantizar la seguridad alimentaria y el otro aspecto es utilizar áreas áridas, no áreas destinadas al cultivo de la alimentación, ¿sí? Y lo otro también es, digamos, que se pueda aprovechar de alguna manera la capacidad de las áreas de cultivo, ¿no? Entonces, es una información reciente que esta semana que he podido acceder y que la estoy compartiendo con ustedes. Y justamente también dentro de esta exposición planteaban que, como lo dije al inicio, ya no veamos simplemente la obtención de la palma al aceite, sino de una forma integral de una bioeconomía circular, donde se pueda minimizar la generación de los gases de invernadero, sobre todo la generación de CO2, ¿no? Entonces, en este esquema podemos ver cómo desde las áreas de cultivos, ¿no? Se van a ir utilizando la palma para poder, digamos, como alimento, de pronto en los otros, digamos, productos, ¿no? Lo que son los residuos, generar energía, de pronto generar fuentes, contribuir a otro tipo para la agricultura, y de esa manera se integra, o sea, tú partes como a hacer un análisis del ciclo de vida del aceite de palma, ¿no? Entonces, y obviamente para eso también necesitas lo que es caracterización, instrumentación de análisis. Y eso también yo sé que muchos institutos últimamente con los diferentes fondos concursales han podido adquirir, ¿no? Productos digamos, equipos que te permitan caracterizar, ¿no? En tiempo real, lo que ya hace 10 años de pronto demoraba 1 hora, ahora es mucho más rápido, en minutos, ¿no? Y esos equipos sofisticados también se encuentran ya a disposición a un precio mucho más económico con respecto a décadas anteriores. Justamente en esta exposición muestran, ¿no? Cómo, por ejemplo, tenemos acá eh, la palma, tenemos que planificar cuántas áreas de cultivos, la cosecha, el transporte de la palma hacia la planta de procesamiento, ¿no? Y dentro de la planta obviamente hay toda una tecnología, ingeniería, sistemas escala que permiten monitorear y instrumentación que te cuantificando los parámetros de calidad. Luego ya acá a la planta de procesamiento de las refinerías y finalmente los productos comerciales, ¿no? Entonces, justamente en la caracterización de los productos, ¿no? Cuando uno analiza, por ejemplo, ¿no? Tengo un lote de aceite de palma. Antes de procesarlo, como yo mencioné, por ejemplo, antes de tener biodiesel, tengo que saber cuánto es el índice de acidez, cuánto es el índice de peróxido y ciertas características. Y cuando yo hago esos análisis, de alguna manera estoy tomando parte del aceite, entonces, de aceite. Y eso va a depender del tipo de análisis que yo hago. Entonces, justamente los equipos actualmente de análisis que se dan ya han desarrollado tanto su tecnología y su flexibilidad y su costo que permiten que esas muestras que se tomen para análisis sean menos cantidad. Por eso es que acá dice, ¿no? Las muestras actualmente no se van a reducir a menos de 1.5%, ¿no? Y acá diferentes muestras que van tomando para poder caracterizar y verificar que el producto final corresponde a las calidades de biodiesel, ¿no? Y me dio gusto esta exposición porque era una integración entre un instituto privado y una empresa privada que se dedicaba a la comercialización de sus productos, ¿no? Y ya un poquito para ir terminando la conferencia, para terminar en lo que es política, digamos, energética, como mencionaba, hay diferentes instituciones que están vinculadas al aprovechamiento de recursos naturales y entre ellos está el Ministerio del Ambiente. Aquí lo que les quiero mostrar es la que en este momento, en el 2017, el señor Fernando León Morales tuvo la oportunidad de mostrarnos a un grupo de interesados en este tema de los bionegocios, ¿no? Y él justamente en una de las diapositivas mostraba nuestra potencialidad que teníamos como país, ¿no? Tanto en la sierra, costa y selva. Entonces, esa biodiversidad es nuestro, digamos, mayor valor que tenemos como país, como fuente de futuras economías que se pueden aprovechar y surgir, y obviamente lo que hablamos del valor agregado, no solamente plantas, también, digamos, seres vivos, ¿no? Y obviamente hay que verlo de un concepto de sustentabilidad y de respeto al medio ambiente. Y entonces justamente él planteaba en esa exposición que hizo en 2017 que los bionegocios van a ser el aprovechamiento económico de los productos de la biodiversidad. Y dentro de esto está lo que son los biocombustibles, porque nosotros vamos a aprovechar
En este caso, ya sea la jatropa, la, la caña de azúcar del norte, bueno, no tenemos mucha área a diferencia de la zona norte, ¿no? Para poder cultivar caña, pero sí otro tipo de cultivos. Inclusive en la selva hay otros frutos que tienen gran potencial, ¿no? Un contenido de aceite mayor del 30% que también puede orientarse, pero siempre hay que estudiar desde la cadena de valor, ¿no? Desde el cultivo hasta el producto final. No simplemente, bueno, voy a instalar la planta para que produzca, y si te falta la materia prima, entonces hay que hacer todo un planeamiento y evaluación, ¿no? Entonces, estos bionegocios, el Ministerio del Ambiente lo maneja desde el punto de vista de, digamos, de sostenibilidad ambiental, social y económica, y como ya se ha visto, hay diferentes recursos que se dan en diferentes áreas, regiones de nuestro país, y obviamente va a contribuir a generación de trabajo, porque va a haber también fuente de emprendimiento, lo que hablamos, por ejemplo, en China, ustedes saben que la economía se mueve en su mayor parte por las pequeñas y medianas empresas, ¿no? No la gran empresa. Entonces nuestro país también tiene ese potencial, que de pronto nosotros podemos generar emprendimientos. Y en este tema de biocombustible, sobre todo en las zonas rurales que se encuentran alejadas, ustedes saben que el combustible que llega ahí llega a un precio más elevado por el costo de transporte. Entonces, de pronto ellos tienen recursos como las zonas madereras que se puede aprovechar para obtener bioetanol. O de pronto tienen cultivos que generan algún tipo de aceite que se puede obtener para biodiesel. Entonces, se puede promover la producción de biodiesel a pequeña escala en esas zonas para su autoabastecimiento. O el aprovechamiento de los residuos orgánicos para generar el biogás. Entonces, vemos que estos bionegocios también entran dentro de lo que es los biocombustibles. Y obviamente también tienen que respetar, digamos, cumplir ciertos estándares, también hay que acostumbrarnos a ello, ¿no? No siempre pensar, bueno, tengo mi producto y ya lo vendo, pero sigue un estándar, de tal manera que tu marca pueda ser reconocida y no solamente aceptada en tu país, ¿no? En Perú, también pueda ser llevada como modelo de negocios a otros países, que también es parte de, digamos, crear el impacto del valor agregado, ¿no? Aquí otras marcas que maneja el Ministerio del Ambiente con respecto a otros productos naturales, digamos, desde su perspectiva del Ministerio del Ambiente. Y justamente ellos, ya para terminar esta parte, mencionaba que las semillas, hay muchas semillas que tienen, digamos, dentro sus frutos que pueden aprovecharse, sus granos, extractos, aceites esenciales. Por ejemplo, el aceite esencial también es otro, digamos, producto que se puede aprovechar bastante, ¿no? Entonces ahí en lo que es los sectores de alimentos, salud y cosmética. No hay mucho, digamos, conocimiento, porque obviamente primero tienes que partir de la investigación previa para conocer el valor agregado, ver qué productos vas a obtener y poder ya pasar a la parte comercial, que es el otro aspecto que de pronto falta consolidar en algunos potenciales productos naturales, ¿no? Y bueno, justo dentro de los lineamientos de la política del Ministerio del Ambiente, un aspecto importante es pues seguir junto con con las buenas prácticas para el aprovechamiento sostenible, promover la formalización. Eso también es otro aspecto que lo hemos visto en esta pandemia, ¿no? La formalización, muchas veces las personas dicen, no, pero mi mayor ingreso se va a ir para el SUNAT, se va a ir para, pero de alguna manera la formalización también nos da cierta seguridad en lo que es otros aspectos que es salud y en la consolidación de poder de pronto tener acceso a inversión, ¿no? Si tú quieres presentar tu capital, vas a un banco que te dice, a ver, ¿cuántos años tiene usted con su RUC? No, no tengo RUC. Entonces se da cuenta que de alguna manera el ser informal no te da oportunidades a un crecimiento económico o un acceso a un crédito. Obviamente dentro de la línea del Ministerio del Ambiente es promover una agricultura ecológica. Lo mismo va para los biocombustibles. O sea, yo voy a producir la palma, voy a producir jatropa u otro tipo de recurso que pueda ser orientado a agroenergética, tengo que ver que sea ecológico, no que genere, de repente voy a utilizar fertilizantes, pesticidas, voy a contaminar el río. No, tengo que verlo desde un punto de vista de agricultura ecológica, lo bio. Eso es lo que actualmente mucho se está moviendo. Uno dice, cuesta más, no, pero pensemos en el impacto social que tiene eso, digamos, en el beneficio a nuestra salud, a nuestra comunidad. Entonces, me parece que vamos a tener mejor aceptación en la cadena de valor cuando veamos este tipo de promoción de agricultura ecológica. Obviamente para eso tenemos que promover la innovación, la investigación aplicada y uso de tecnologías limpias, que a nosotros como ingenieros químicos nos interesa bastante. Y con estos puntos también vamos a poder, digamos, respetar lo que es los diferentes ecosistemas que se puedan dar y también coordinar con las diferentes instituciones que están vinculadas al
uso de estos recursos. Un modelo que el Ministerio del Ambiente planteaba y que yo creo que también se puede de alguna manera esto atraer para los biocombustibles es pues justamente analizar cuál es el mercado local y global, ¿no? Tenemos un, un consumo de, digamos, de combustible, una producción de combustible, o sea, tenemos información de cómo se manejan los mercados, qué empresas están. Entonces, de pronto se puede con esta información ir planteando, digamos, políticas de desarrollo de ciertas zonas en las que de pronto hay dificultades. Y obviamente para eso siguiendo ciertos estándares ambientales y que tengan financiamiento, ¿no? Los financiamientos como si es pequeña o mediana empresa son accesibles. Recuerden que las grandes empresas manejan otro tipo de niveles de financiamiento. Y para todo esto, necesariamente la innovación y la investigación es importante. Ya el gobierno desde 2007 ha dado diferentes fondos a través de diferentes ramas, Innovate, Produce, Concitec, en cada uno de ellos orientados a temas específicos y de alguna manera también en lo que es biocombustible puede, digamos, el gobierno ya hace 2, 3 años ha entrado con esto de a partir de inversión en investigación, prácticamente le reducen su pago de impuesto a la renta. Entonces por ahí podemos también entrar en lo que es el biocombustibles. Y obviamente hay que vincularnos, ¿no?, con los mercados locales, globales. Acá está lo que mencionaba Concitec a través del programa de financiamiento y también Innovate del Ministerio de Producción. Y bueno, ya el Ministerio del Ambiente está trabajando con otros temas específicos, ¿no?, para poder desarrollar las competencias y capacidades de sus, digamos, rubros de sus empresas asociadas a esto. Como para terminar, como decía, yo este tema lo he planteado desde mi punto de vista de investigadora, que de 2010 venimos planteando, y desde el punto de vista de una propuesta de que nosotros podemos como país tener producción de combustibles MADE en Perú, lo tenemos desde la promoción de los biocombustibles desde el 2003, ¿no?, con empresas, pero hace poco tiempo hubo una controversia entre los productores que producían biodiesel a partir de aceite reciclado con empresas que importaban el biodiesel, que había un mal de precio, ¿no? El precio del biodiesel importado era menor, entonces fueron ante Indecopi, estuvo ahí el tema, estaban evaluando, y entonces yo planteo que de pronto cuando hay ese tipo de discrepancias se pueda abrir una mesa de diálogo, ¿no?, de tal manera que ni uno ni otro se sienta perjudicado, de que todos podamos ganar, y entonces de esa manera también nuestro país. Y actualmente, ¿no?, yo lo planteo para ustedes, ¿no?, ante este nuevo escenario, y los futuristas lo dicen, ¿no?, es la era del tiempo libre. Se tiene que replantear nuevamente el biocombustible de tal manera que permita el crecimiento económico de nuestro país. Hace 3 años, 4, se plantea la inserción, ¿no?, del auto eléctrico, porque energía eléctrica tenemos, nuestra matriz energética a través de las diferentes centrales hidroeléctricas provee y otras fuentes no renovables como la eólica y la fotovoltaica en el sur, ¿no?, provee energía suficiente. Entonces decían, entonces como el transporte es el sector que consume más energía, ¿no?, sobre todo en lo que es biodiesel, planteaba que los autos eléctricos ingresen, ¿no? ¿Por qué un auto eléctrico? Un auto eléctrico no genera emisiones gaseosas como lo hacen los automóviles que consumen diésel o biodiesel o bioetanol. Y lo otro es, como tenemos disponibilidad, lo podemos recargar. Y actualmente la tecnología se ha desarrollado tanto que un auto eléctrico casi tiene el mismo rendimiento que un auto que consume biodiesel, ¿no? Entonces, por ahí hay esa... Y el auto eléctrico también dentro de su funcionamiento tiene unas celdas de combustible que en algunos casos trabajan con glicerina, ¿no? Ahí depende de la tecnología. Entonces, por eso decía que el tema de biocombustible puede ser una oportunidad para poder replantear e impulsar nuevamente este tema de biocombustible que ya hace buen tiempo se ha dejado un poco de lado. La norma está, lo que falta es un poquito más de impulso a que los diferentes inversores puedan nuevamente retomarlo, ¿no? Y obviamente, como muchos hablaba ya del bicentenario, que el próximo estamos a pocos meses de llegar, pues yo considero que debemos todos los actores involucrados de alguna manera en hacer un uso adecuado, ¿no?, desde los desechos orgánicos, hídricos y otros. Y esto tiene que ver mucho con, por ejemplo, está bien, todos tenemos energía eléctrica, todos tenemos agua, pero haz un uso adecuado. ¿Por qué? Para garantizar que estos recursos también lo puedan gozar nuestras generaciones futuras. Se habla mucho de que
no tomamos las medidas adecuadas para poder tener un consumo inteligente de nuestros recursos, pues nuestras generaciones, sus abuelos, sus nietos, sus bisnietos, sus nietos, de pronto van a vivir en otras condiciones que nadie quisiera. Entonces, yo creo que es el momento de que ahora nosotros, que tenemos la oportunidad de hacer el cambio, podamos plantearnos estos, digamos, nuevos paradigmas que muchos de los investigadores a nivel mundial lo están planteando y que está relacionado también con ese tema de la contaminación ambiental, del cambio climático, ¿no? Les digo porque en mi doctorado tuve la oportunidad con los doctores de intercambiar opiniones y con mis compañeros que había esta reflexión, ¿no? Si la temperatura se incrementa 1 grado nomás, 1 grado, debido al contenido de CO2, pues va a afectar muchos ciclos geoquímicos, biológicos, los ecosistemas, los desarrollos de las plantas. De pronto vamos a tener un desabastecimiento porque recuerden que cada planta no tiene un ciclo que sigue de acuerdo a ciertas condiciones de temperatura, de ambiente. Entonces, yo creo que es momento de considerar no solamente en el tema de biocombustibles, sino también en el tema de la sostenibilidad, de poder ya de aquí en adelante tomar acciones que realmente garanticen la continuidad y la sostenibilidad de los recursos para las futuras generaciones. Y obviamente para esto es importante investigar, investigar en todos los rubros. Yo sé que aquí hay ingenieros de otras especialidades también. Yo considero que también se puede trabajar en investigar en esas áreas, investigar para innovar, para mejorar, para plantear soluciones y de esa manera también pedir al gobierno, porque esto tiene que ser política de Estado, que tenga un mayor incremento de inversión, ¿no? Llegar a un 1%. Actualmente se está llegando a menos de 0.1%. Por eso es que muchas veces con los pocos recursos que tienen los grupos humanos, un grupo humano hay, lo que falta es un poquito más de recursos. Pero ese grupo humano valioso, estudiantes, docentes, egresados, profesionales, con esa vocación que tienen, aportan y plantean alternativas y soluciones. Que no todo sea traer la tecnología, la solución de afuera. Tenemos capacidad humana y el Colegio de Ingenieros sé que cuentan con sus ingenieros de todas sus especialidades, con su gran experiencia y gran expertise y sinergia entre todos nosotros. Y con esto quiero dar por culminada mi exposición y agradezco su atención. Por favor, las preguntas. Hola Magali, Daniel López. Mira, te agradezco a nombre del capítulo de verdad de tu notable exposición y totalmente de acuerdo contigo y estamos alineados en la misma dirección, ¿no? Tanto es así que en nuestra semana de Ingeniería Química tuvimos como base, como agenda, el tema de desarrollo sostenible, de economía circular, de industria 4.0, ¿no? Y vemos cómo actualmente ya estos temas ahora se han hecho más, o sea, se han hecho más actuales. Si bien es cierto, era actual, pero ahora lo vemos que qué tan necesario es nosotros tener estos tres pilares dentro de nuestras instituciones, ¿no? Y esto de repente llevaría a lo que es la ley de agregados, de valor agregado que se está proponiendo. Y también estamos viendo cómo la ingeniería química hace uso prácticamente del 100% de una materia prima y cómo los ingenieros químicos vamos a hacer o somos parte de esta problemática actual. Te quería hacer una consulta. ¿Cuál es el principal problema para que los biocombustibles no se hayan desarrollado como debe ser acá en el Perú? Mira, cuando nació la normativa que fue el 2003, los inversionistas que participaron, ¿no?, en ese inicio se sintieron motivados, ¿no? Obviamente, porque te dan una ley, te dan una cierta demanda que vas a satisfacer, pero sin embargo, digamos que hubieron el otro grupo económico, ¿no? Los importadores, que de todas maneras tenían ahí su mercado y de alguna manera me parece que eso no permitió que este mercado nacional surgiera un poco más, cosa que a nivel internacional es diferente, ¿no? A nivel internacional, por ejemplo, Brasil, ¿por qué Brasil, su economía se mueve a través del bioetanol? Porque Brasil como política de Estado dice, no, nosotros vamos a producir todas las áreas de cultivo determinadas bioetanol. Y todo, yo oportunidad de visitar Brasil el 2005 y en todo gasocentro o sea, tenían su alcohol. Los automóviles a base de consumo de alcohol, hasta 100% alcohol. Entonces, es política de Estado. Yo considero que si el gobierno realmente quisiera de alguna manera promover nuestra, digamos, economía en base a biocombustibles, debería tomar el ejemplo de Brasil, pues política de Estado, ¿no? ¿Sabes qué? El 60% del mercado, biocombustible nacional, y el 40% biocombustible importado. Me parece que esa sería una política excelente.
Otra también es que de pronto, por ejemplo, Cañabrava, toda la tecnología la ha traído, es inversión privada, obviamente, y ha traído tecnología externa, ¿no? Bueno, es su, digamos, decisión. Pero de pronto aquí yo estoy aprendiendo en base a zonas donde de pronto no pueden tener ese gran financiamiento, pero sí tener un recurso que pueda, sí, digamos, un financiamiento para producción a pequeña y mediana escala, ¿no? De ese lado. Entonces yo creo que tenemos un poquito más el vínculo con el gobierno local, el gobierno regional, con instituciones asociadas a diferentes necesidades que puede tener, ¿no? Porque las instituciones, gobiernos locales, regionales, tienen financiamiento para investigación, sino que a veces no se da ese buen uso porque de pronto desconocen que sí hay grupo humano que está desarrollando trabajos, que está desarrollando innovación. Y por parte de las empresas, a ver, de las empresas petroleras, ¿existe alguna traba? Con respecto a las empresas petroleras, obviamente ellos, como su fin es producir petróleo y vender, yo de lo que tengo conocimiento, ahorita no te podría decir, pues, hay alguna traba, ¿no? Pero sé que ellos, como toda empresa, ¿no? Su negocio es el petróleo y continúan el petróleo. A nivel mundial sí te podría decir un poco, ¿no? Por ejemplo, a nivel mundial, cuando hubo esto de la pandemia, ¿no? Antes de la pandemia, el caso de Estados Unidos, por ejemplo, Estados Unidos compra petróleo en Medio Oriente, pero de pronto en Medio Oriente le restringe, ¿no? ¿Sabes qué? No te voy a vender o te voy a vender a este precio. Entonces, ante ese, digamos, intercambio comercial que no le beneficiaba, ¿qué hizo Estados Unidos? Empezó en el 2010 a investigar, ¿no? Convocó a su grupo humano, ¿no? A la empresa privada. ¿Saben que hay un problema? Tenemos que tener combustible. Investiguen en esto. ¿Y qué encontraron? Los famosas rocas que son ricas en hidrocarburos. Obviamente que para esas rocas, procesarlas y obtener combustibles, había que desarrollar una tecnología. Y se empezó a desarrollar. Entonces, cuando vio esto Medio Oriente, ¿qué hizo? Ya le dijo, ¿sabes qué? Hagamos las paces, te vamos a vender combustible. Entonces dejaron un poquito, polarizaron un poco esto de la producción de aprovechamiento de esquito, pero tienen reserva. Entonces, o sea, Estados Unidos dice, ¿no? Si otra vez Medio Oriente me dicen, no te voy a vender, no me preocupo, porque tengo mis reservas y ya tengo la tecnología para procesarlas, ¿te das cuenta? Entonces, yo creo que es política de saber con tus socios comerciales cómo trabajar con la parte, digamos, no solamente es económica, es también política social. En el caso de Venezuela, Venezuela recordemos que es un país en que se mueve en petróleo, pero ¿qué pasó? Sus dirigentes actualmente, la forma como han manejado socialmente su economía, prácticamente ha hecho que su petróleo está bien, lo pueden tener un cierto valor, pero finalmente como sociedad, ¿cómo estás actualmente viviendo? ¿Te das cuenta? Entonces, yo considero que nuestro país también tiene su potencial, su expertise en lo que es petróleo, pero de pronto podría promover, digamos, haciendo concesiones y también viendo del punto de impacto hacia la sociedad, y eso es lo que ha hecho ya en los 3 últimos años, ¿no? Las concesiones que ha dado en la zona sur para lo que es plantas de fotovoltaica y plantas eólicas, ¿no? Específicamente ahí me parece que en Arequipa, a satisfacer el requerimiento del sector minero. Es que todo proyecto tiene que ser así, analizado desde el punto de vista, tengo la disponibilidad de los recursos y realmente económicamente va a satisfacer a esa demanda, porque si no, o sea, como ingenieros químicos, ese es nuestro fin. Hacemos un proceso, pero que tenga una rentabilidad económica, ¿no? Porque toda empresa se mueve en eso, ¿no? Que sea rentable económicamente, pero respetando el ecosistema y también la seguridad y salud de sus trabajadores, que también a nivel mundial se ve como estándar, ¿no? Claro, sin una política de Estado no, no nos direcciona a nada, ¿no? Sí. Y siempre nosotros miramos al sur, ¿no? A nuestro vecino país, pero vemos ahora en Colombia cómo se está desarrollando, ¿no? Cómo su industria en esta década, bueno, nos ha superado enormemente, ¿no? Comenzando que en el Perú casi no existe industria, ¿no? Ese es un tema a tratar y que, bueno, el gobierno debe tener este tipo de políticas, pues, ¿no? Mira, en el tema del costo de biodiesel comparado con el galón de petróleo que iría a reemplazar, ¿cómo estamos? Ahí todavía hay que ajustar un poquito más los costos, pero si evaluamos, ¿no? Decimos, bueno, quizás yo estoy pagando un poquito más por biocombustible nacional, pero si vemos un poquito el beneficio en que de pronto genero trabajo, tengo de pronto mi producción nacional, de pronto que como que valdría la pena pagar ese poquito más, ¿no? Con respecto a lo que menos que pagaría, porque estás beneficiando a tu población, estás beneficiando a tu industria nacional, ¿no? Ese es también un poco el costo social, que de pronto no se valoriza, pero que se tiene.
Claro. Bueno, acá tengo una pregunta que indica, ¿qué tan limpio puede ser un proceso de producción de biodiesel de un proceso de diésel tradicional? Ya, el diésel tradicional es básicamente a partir del petróleo, ¿no? Tengo mi petróleo, pasa a la refinería y obtengo el diésel. Ya se ha analizado, digamos, su huella de carbono, su ciclo de vida, cuánto CO2 genera todo ese proceso. O el famoso ROI, ¿no? Que es el, digamos, cuánto consumo yo de energía para producir tanta energía, ¿no? Entonces, según los estudios, todavía el biodiesel, ¿no? El biodiesel, con respecto al diésel, todavía le falta ajustar un poquito más, pero me parece que ya estamos llegando. Porque, por ejemplo, en el caso de los fotovoltaicos, hace 20 años, era impensable pensar, porque decían, uy, no, conseguirte un panel fotovoltaico era carísimo. En cambio ahora, gracias a que los chinos investigaron en este tipo de materiales, los paneles fotovoltaicos son más asequibles. O sea, ahorita una, una empresa generadora de energía a base de fotovoltaico, por la investigación en estos materiales, económicamente es factible. Y yo considero que también por eso que planteaba como reflexión seguir esto en estos temas, ¿no? Yo cuando empecé mi doctorado en 2016 y planteé este tema de tesis, muchos de mis doctores, ¿no? Que cuando me escucharon me pusieron, como se dice, el no, ¿no? Me dijeron, yo creo que ese tema no va. Pero yo tenía fe porque yo estaba segura, porque recuerden cómo nació el consumo de diésel, ¿no? Nace de un, digamos, motor que consume aceite de un producto natural. O sea, entonces, ya el diésel, digamos, se producía a partir de un producto natural desde 1800. Sino que como aparece el petróleo, aparece el gas, de pronto dejas eso y dices consumo petróleo, consumo gas, ¿no? Y en un tiempo carbón. Y entonces, de pronto ahora yo digo, se puede volver a retomar. Y es lo que también está pasando en otros rubros. Yo considero que siguiendo un poquito más afinando los objetivos para lograr optimizar los procesos, sí podemos llegar a un precio competitivo, ¿no? Como se ha hecho en otros tipos de materiales para lo que es energías renovables. Correcto. Eh, ok, otra pregunta, nos dice, para la purificación del biodiesel, ¿qué insumo es más eficiente considerando el método de absorción? ¿Cuánto tiempo y temperatura es el óptimo para el proceso de transesterificación? Ya, primero partamos de la transesterificación. Ahí es un campo bien amplio. Si solamente digo transesterificación homogénea básica, estoy hablando que el aceite lo voy a mezclar con un catalizador que sería hidróxido de sodio, que lo disuelvo en metanol. Ahí sería, digamos, una solución líquida con el aceite agitado, una fase homogénea. Esa es la transesterificación básica. La heterogénea es cuando ya no utilizo una solución líquida, sino ya un sólido, que todavía ahí estamos los investigadores avanzando, ¿no? Para poder optimizar, porque también es otra alternativa. En cuanto a ¿cuál fue la anterior a esta? ¿Cuál fue la pregunta, por favor? Para la purificación del biodiesel, ¿qué Ya, insumo es más ya, la eficiente? purificación, ya, ya. Entonces, cuando haces la transesterificación básica homogénea, las condiciones son, ¿no? La comercial, 60 grados de temperatura, 1 hora, ¿sí? La relación generalmente del catalizador es menos del 0,5%, ¿no? Con respecto al volumen del metanol. Y obviamente ya ahí obtienes la máxima conversión, que es más o menos cerca del 90%. Ya, si le das más tiempo, no vas a convertir más, o sea, económicamente ya no es. Entonces, en 1 hora ya tuve mi biodiesel. Separo mi glicerina que está en la parte inferior. Ahora, este biodiesel lo voy a purificar. ¿Por qué? Porque hay residuos de catalizador, hay residuos de solvente, ¿no? U otro que pueden tener. Entonces, a la hora de purificar comercialmente, lo que hacen es mezclarlo con el agua. Hacen un lavado con agua a más o menos 90 grados, ¿no? Agitación por unos 15 minutos y luego lo separan. Pero a nivel comercial es mayor volumen. Entonces, la opción ¿cuál es? No utilizo agua, sino más bien este aceite lo caliento, ¿no? Más o menos a 80 grados, ¿no? Porque de esa manera también libero el metanol en su punto de ebullición es 60 grados, entonces si lo llevo a 80, ya prácticamente libero, digamos, el exceso de metanol que pueda tener, y además los residuos del hidróxido de sodio que pueda haber, ¿no? Los retiene, ¿no? Y con el filtro, con la filtración ya separo el absorbente del, digamos, del biodiesel. Comercialmente, la familia del trisílica es la que se ha utilizado. En otras publicaciones mencionan otros tipos de absorbente, obviamente sería materia de seguir investigando y planteando otras alternativas. Por ejemplo, como absorbente, yo acá quiero aprovechar, tengo acá mis pepitas de aceituna. Uno dice, ¿no?
por ejemplo, saben, muchos consumen aceituna. Estas pepitas de aceituna son un residuo, pero si esta pepita de aceituna yo lo carbonizo, ¿qué cosa obtengo? Carbón a partir de pepita de aceituna. Y este carbón, sabemos que el carbón es un buen absorbente. Entonces, por ahí también hay otros grupos de investigadores que están viendo la potencialidad de obtener carbón para absorbente, ¿no? Que es muy bueno, ¿no? Eso se sabe. Pero a partir de qué? Residuos. Puede ser pepa de aceituna o otro tipo de pepas. Entonces, yo creo que tenemos bastante, digamos, alternativas para poder hacer y es cuestión de ponernos a ir trabajando y paso a paso ir avanzando. Partiendo obviamente de las investigaciones que están realizadas. Ese es el famoso carbón activado. Sí, este carbón Claro, activado sí. a partir de pepita de aceituna. Exacto. Indican de que al producir el biodiesel se crea un subproducto que es la glicerina, ¿no? Ujú. Si se puede emplear esta glicerina para obtener refrigerantes. Esa es una Mira, consulta. la glicerina así obtenida hay que purificarla. Por ejemplo, tenemos en nuestra facultad una egresada, la ingeniera Melissa, Bria, que ella tiene mucha experiencia en este campo de biocombustibles, ¿no? Inclusive ella tuvo digamos, ensamblar una planta, ¿no? De nivel ya de producción grande, y con su experiencia ella nos decía, ¿no? Nosotros, ¿qué hacemos con la glicerina? La purificamos. ¿Por qué? Porque la glicerina, purificándola mediante un tratamiento ácido, puedes utilizarla como otro biocombustible. O sea, le haces ahí un tratamiento que es como un residual, pero ya viene otro análisis, pero se puede aprovechar ya como combustible. Pero si tú la purificas la glicerina puedes usarla ya como un producto para cosmética o para, digamos, pinturas también. Entonces, la glicerina no es que la boto como residuo, no, hay que aprovechar esa glicerina porque esa tiene un valor económico. Entonces, por eso hay que entrar al concepto de biorefinería, ¿no? Correcto. ¿Qué tan efectivos son los catalizadores heterogéneos para la producción de biodiesel? Mira, yo he visto las referencias bibliográficas con respecto a al porcentaje de rendimiento de los catalizadores homogéneos. En catalizador homogéneo tú logras un rendimiento más o menos de cerca del 90%. Con el heterogéneo dice que están alrededor del 70-75%. Lo que pasa es que ahí entra mucho el análisis de caracterizar los catalizadores y la forma como yo voy disponiendo para ponerlo en contacto con las condiciones de operación. Porque una cosa es hacerlo a batch y otra cosa es hacerlo en forma continua. Entonces yo creo que estos investigadores todavía están ahí, como dice, bregando y continuando en la lucha ardua para lograr más resultados positivos. Y ya yo creo que de acá a 5 años vamos a decir que los catalizadores heterogéneos también van a lograr el mismo porcentaje que los homogéneos. Es que si no hacemos investigación nunca vamos a lograr nada. Entonces tenemos que trabajar y bregar y lograr nuestros objetivos. ¿Existe una diferencia entre el biodiesel que se produce de los cultivos con el que se produce del aceite reciclado? Bueno, según lo que plantean ahí en el análisis del biodiesel de ambas, hay unas pequeñas diferencias, ¿no? Lo que pasa es que el biodiesel reciclado, acuérdense, el aceite reciclado, su índice de acidez es distinto, ¿no? A ver, tenemos dos casos. El biodiesel a partir de aceite reciclado y el biodiesel a partir de aceite virgen. Entonces, el aceite virgen y el aceite reciclado tienen índices de acidez distintos. Generalmente, el aceite reciclado tiene un índice de acidez un poquito más elevado por su degradación que ha sufrido, la degradación térmica. Entonces, por lo tanto, tengo que acondicionar primero este aceite a un índice adecuado, generalmente menor al 1%, ¿no? Índice de acidez. Entonces, y cuando ya hubo un proceso adicional, involucra un costo más. Y eso es uno. El otro, con respecto a los análisis que se hacen luego del biodiesel, obviamente, al ser un aceite reciclado, a veces puede contener algún otro material, no solamente lo que son los componentes de los ácidos grasos, sino de pronto algún residuo con lo que ha estado expuesto, ¿no? Si es que es un aceite, por ejemplo, de comida rápida, de repente tiene una parte orgánica del pollo u otro, ¿no? Entonces ahí hay unas pequeñas diferencias, pero digamos que todavía pueden ser al final como calidad ambos iguales, ¿no? Pero en procesamiento, al aceite reciclado hay que hacerle un tratamiento previo antes de procesarlo a, digamos, como biodiesel. Eh, bueno, aquí hay una pregunta que indica ¿de qué forma se puede comprobar y demostrar la eficiencia de un biogás a nivel de laboratorio? Por ejemplo, biogás a partir del bagazo de caña de azúcar, ¿no? Ya, en esa parte ahorita no le podría decir algo adicional, pero lo que sí yo sé es que Petromás muchas veces promociona digamos, su prototipo que ellos tienen, ¿no? A partir, inclusive económicamente, demuestran, ¿no? Que
Ellos partieron al inicio con una cantidad de recolección de residuos sólidos, ¿no? De la cual separaban los orgánicos y lo alimentaban a la planta de generación eléctrica. Y ya después de 5 años, según lo que plantea en su información, ¿no? Prácticamente el costo ellos han reducido, ¿no? El costo de procesamiento. Claro, obviamente como toda empresa, ¿no? Tú al inicio tienes un costo, pero conforme vas operando, estos costos van disminuyendo y de alguna manera te permiten mayor rentabilidad. Entonces, digamos que habría que evaluar un poquito más, digamos, la información que ellos manejan. Recuerden que muchas veces las empresas son muy reservadas, ¿no? Por ejemplo, me gustó lo que les mostré de Colombia, cómo ellos nos mostraron a los que estábamos interesados, ¿no? En este campo, cómo hay esa vinculación entre la empresa privada, entre empresas privadas, ¿no? Para fortalecer ambas el objetivo, ¿no? En este caso, por ejemplo, reducir su, digamos, consumo de aceite para análisis. Entonces, digamos que en el caso del biogás habría que, digamos, ver si hay información publicada. Yo todavía recién vamos a entrar con mi grupo de investigación en hacer, como dice, la vigilancia tecnológica en esta área para ver qué es lo que tenemos. No solamente a nivel de Perú, a nivel internacional. Siempre en nuestro grupo se ha caracterizado por eso. O sea, buscamos a nivel nacional y a nivel internacional para tener ya un punto de partida más sólido. Inclusive consultamos, ¿no? Por ejemplo, el año pasado que hicimos microalgas a partir de aguas residuales con la doctora Sharon Velázquez de Newcastle, que la contacté en Francia en 2018, mantenemos contacto, ¿no? Y ella tiene un trabajo mucho más avanzado, tiene ya trabajando más de 10 años en esta área de obtención de microalgas, no solamente para biodiesel, sino para productos de alimentación o productos de compost, ¿no? Que es otro aspecto también que se le puede dar como biorefinería. Entonces, yo considero que debemos de alguna manera fortalecer los vínculos y hacer un poquito más abierta la información para poder lograr puntos de partida, porque si no, como dice, partimos de cero, empleamos más esfuerzo, más recursos, más tiempo, pero si ya partimos de algo que ya ha sido desarrollado, es mucho más beneficioso para todos los involucrados al final. Exacto. Bueno, indican de que en la UNI se ha realizado un trabajo de investigación con respecto al biodiesel a partir de microalgas, ¿no? Y si las hicieron, ¿cuáles son ellas? Ya. Sí, el año pasado empezamos con la microalga Chlorella SP, que nos proveyó la empresa IMARPE. IMARPE es una institución dedicada a todo lo que son microalgas y otros acuáticos. Ellos hicieron un proyecto del 2007, justamente con estos fondos que hubo, y sus resultados fueron, pero hicieron microalgas en agua marina. Entonces ellos también nos facilitaron su protocolo, nos dijeron que la producción de microalga en agua marina no fue mucha, o sea que no era económicamente ventajoso, y nos auguraron mejores éxitos a nosotros, ¿no? Pero nosotros íbamos a hacer microalgas, cultivo de microalgas en agua residual. Con respecto a la referencia publicada, ¿no? Hasta el 2019, que decían que se podía lograr hasta un 30% de producción de aceite, nosotros logramos producción de contenido de ácidos grasos en la microalga, Chlorella SP, alrededor de un 12%. Entonces, obviamente eso está ligado a las condiciones de tiempo, de cultivo, digamos, iluminación, relación volumen, cepa de microalga con respecto al volumen de agua residual, condiciones de pH y temperatura, ¿no? O sea, en un ecosistema, cuando tiene muchos factores, es bien, digamos, más largo el trabajo para poder optimizar y obtener mejores rendimientos, ¿no? Correcto. Acá hay una consulta de Chimbotes, ¿no? Dice, buenas noches, estimada Magali. Dice, para comentarte que en la actualidad tengo implementado un biodigestor en la ciudad de Chimbote, donde se utiliza la materia orgánica para obtener biometano para la cocción de alimentos por un tiempo de 3 horas al día, ¿no? Adicionalmente a ello también obtenemos un abono líquido. Sí. Mi consulta es, ¿cómo se podría plantear un trabajo para captar el interés por parte de los estudiantes para desarrollar investigaciones en la mejora de biometano y abonos orgánicos líquidos? Excelente propuesta. Imagino que debe ser el colega Augusto Castillo. No, Bueno, es mira, otra persona. ya, nosotros, por ejemplo, cuando planteamos una propuesta, ¿no? De investigación, lo que hacemos es una pequeña difusión, ¿no? Una invitación, como se dice, pública a los alumnos, porque siempre hay por ahí alumnos que están interesados, ¿no? Eso es lo que nos pasó a nosotros. El año pasado trabajamos con la señorita Katiuska y con la señorita Alessandra Zurita y Katiuska Guerrero. Entonces, ellas vinieron, ¿no? O sea, se enteraron de que nosotros íbamos a hacer el trabajo, y las dos muy empeñosas, ¿no? Ya este semestre me parece que terminan su carrera de ingeniería química. Muy lindas, ellas vinieron, trabajaron, estaban ahí con nosotros, mira la microalga, la inyección,
Entonces yo considero que el primer punto para poder tener dentro de tu grupo humano a los estudiantes es una invitación, ¿no? Exponerles cuál va a ser el trabajo, qué beneficios van a obtener. Primero que el hacer investigación en pregrado te favorece en tu currículum, porque muchos de los alumnos cuando van a postular para una maestría o inclusive para un trabajo, te piden una constancia que has hecho investigación. Y si tú has participado en un proyecto, eso también te ayuda para poder lograr tu trabajo. Lo sé por algunos egresados, ¿no? Que, por ejemplo, en una empresa pesquera, ingeniera, me pidieron que yo tuviera experiencia en investigación. ¿Se dan cuenta? O sea, ya no es solamente que tengas experiencia laboral, sino también que tengas experiencia en investigación. Porque las empresas también ya están cambiando de chip. O sea, también ellas dicen, ya no solamente me voy a dedicar a mi día a día, sino también voy a tener un área de desarrollo y de investigación. Entonces, quiero personas profesionales con capacidad que tengan ya cierta formación en investigación. Entonces, yo creo que de esta manera puede atraer a su, digamos, grupo de investigación estudiantes para que se animen a, digamos, emprender, y lo otro es continuar, porque ese es el otro detalle. También nuestra experiencia nos ha dado que muy bien vienen con todo el entusiasmo, pero luego por X motivo nos abandonan, nos dejan solitariamente. Pero nosotros continuamos con la investigación, porque esa es nuestra inherencia, ¿no? Correcto. Dice, para los productores biodiesel a partir del aceite vegetal usado, ¿se someten a la misma ley de los biocombustibles? Sí, o sea, los que obtienen su biodiesel a partir de este reciclado, al final el producto final tiene que cumplir, antes de, digamos, mandarlo al mercado, hace su control de calidad, ¿no? Y reportar, y que cumplan los estándares y que se realicen bajo estos estándares, porque si no, habría informalidad, ¿no? Eso sí, Osinermin se encarga muy bien de estar supervisando y verificando que las empresas que producen cumplan la calidad que se debe tener en el mercado, ¿no? Y evitar adulteraciones, ¿no? Claro. ¿Cuál es el rendimiento teórico de bioetanol a partir de la caña de azúcar? Bueno, a ver, a nivel de, digamos, del nivel banco que hemos hecho, siempre, de acuerdo al contenido de azúcares, para alcohol llegas a lo más a un 2% en volumen. No puedes, por la misma inherencia del metabolismo de las levaduras, ¿no? Un 12%, 15 puede lograr. Ahora, salvo que sea pues unos microorganismos, como dice, genéticamente modificados, cosa que también hay un poco de controversia, ¿no? Que no trabajar con estos microorganismos genéticos, pero se logra un poquito mejor de rendimiento, ¿no? Está entre un 10 a un 15% en volumen. Y luego ya de eso haces tú la destilación. Entonces, nosotros en laboratorio hemos logrado, me parece, un 10%, ¿no? No hemos llegado al 15 o un poco más. Obviamente, a nivel industrial yo sé que manejan otros tipos de información, ¿no? Obviamente esa información no la disponemos porque no es, digamos, la parte de su seguridad industrial, de sus procesos de esas empresas, ¿no? Claro. Al utilizar trisílica en la purificación del biodiesel, ¿qué rendimiento tiene relación al rendimiento de purificación con agua? Ya, ahí, por ejemplo, nosotros cuando hicimos el procesamiento, digamos, no concluimos en algo definitivo, ¿no? Pero obviamente nuestro biodiesel, digamos, tenía lo mínimo, pero habría que hacer más, ahí también todavía nos queda como punto de investigación, profundizar un poco más en las características de nuestro sorbente. Partimos de ciertas condiciones comercialmente, pero todavía hay que seguir, como se dice, bregando más en este punto. Claro, antes que me olvide, una encuesta, por favor, si lo tienen, si lo pueden llenar, ¿no? Bueno, acá indica hay otra pregunta, ¿no? Dice, nuestro grupo de investigación de la UNI sigue para adelante, ahora bajo tu batuta, ¿no? Y yo de mi lado apoyando la tecnología dura, bueno, más que todo es es un En saludo, aliento. es un Ya, saludo, muchas sí. gracias. No, mira, nosotros, bueno, los presidentes de capítulo de Ingeniería Química hemos estado reunidos, bueno, una vez ya acá en Lima, y ahora con este tema de la pandemia, pues, con este problema que está surgiendo, ya nos estamos comunicando más seguido, ¿no? Por el Zoom. Estamos siempre muy preocupados en el tema de nuestro espacio laboral que estamos perdiendo los ingenieros químicos, ¿no? Sí. Y estamos ya solicitando en las instancias correspondientes, pues, las inclusiones a ciertas leyes que no son favorables, ¿no? Que nos han vulnerado nuestro derecho, ¿no? Y estamos en constante trabajo, eso lo quiero comunicar a los colegas ingenieros químicos que están acá, y estamos avanzando, ¿no? En este tema.
pero está la preocupación y las acciones que estamos tomando nosotros, somos los 14 o 15 presidentes a nivel nacional, que estamos en constante comunicación. Es más, hemos tenido una reunión esta semana, vamos a tener otra reunión el día de mañana, porque estamos muy abocados en lo que es la problemática del ingeniero químico. Justo en esta reunión que nosotros tuvimos en el mes de diciembre, uno de los ingenieros, porque toqué bastante el tema de la industria, pues, ¿no? Porque prácticamente la industria acá en Perú ha desaparecido, existe o muy poca, ¿no? Y no hemos vuelto un país netamente comercializador y no productor, ¿no? No le damos ni un valor agregado a la materia prima. Entonces, eso fue uno de los puntos que hemos tocado. Y uno de los colegas nos dijo, pues, no, mira, que en mi región hace falta eh, una empresa de petróleo, ¿no? ¿No? Yo le digo, pero miremos lo que está pasando en otros países. Y el tema de petróleo, las refinerías ya se han dejado, se están dejando, están mirando hacia otro tipo de energía, las energías renovables, el tema de biodiesel. Y esto es, en Europa, por ejemplo, el Reino Unido es el que está avanzando más, tiene una política de Estado, como tú dices, ¿no? En cambiar su matriz energética, si más no me equivoco, para el 2035. Y es el país que más ha avanzado en Europa. Y acá nosotros pues seguimos todavía siempre pensando en hacer más de lo mismo, ¿no? Cuando el mundo está en constante cambio, en constante innovación. Y nos decían pues de que el Perú es, si bien es cierto, nosotros nos jactamos de tener una gran biodiversidad, ¿no? Si es costa, sierra, selva, cuánto microclima, 28 microclimas, pero esta biodiversidad nos hace un país vulnerable. Nosotros somos el tercer país a nivel mundial más vulnerable que existe, atrás de Bangladesh y atrás de Honduras. ¿No? Este es un estudio que hizo también los británicos y en esta conclusión. Entonces, en este tema del cambio climático, nosotros nos vamos a ver afectados. Y viene la pregunta, ¿no? Y lo que tú decías, ¿no? Es un problema, pero también es una oportunidad. Porque es la oportunidad que nosotros tenemos que hacer para cambiar y comenzar a pensar de manera diferente, ¿no? Ya y sí, de acá esta posición tiene que salir como una posición, creo, de los ingenieros químicos, que se hace necesario una política energética, una política de cambio de matriz energética, ¿no? Sí. Donde nosotros miremos a 2040 o 2050 ya migrar hacia otro tipo de energía. Y esto se hace muy, muy importante, pero que tiene que ser política de Estado, porque lamentablemente política no existe. Pero esto tiene que darse, y esto tiene que derivar en lo que tú has propuesto, ¿no? La ley de valor agregado, ¿no? Con estos tres pilares, desarrollo sostenible, energía circular, lo que es en la industria 4.0, que estamos migrando a la industria a la 5.0, ¿no? Donde estén involucrados los famosos parques tecnológicos, ¿no? Y que el Estado de verdad promueva la creación de estos parques, pero que sea efectivo. O sea, actualmente por ahí me enteré que había un proyecto para Ancón, otro para Santa Anita, pero ¿qué hace el Estado? Se lo da a unas empresas para que ellos construyan y al final el Estado pierde el rol que debe hacer de fomentar la creación de industrias, ¿no? En la cual estén interconectadas y sea como un, qué sé yo, temas tributarios, temas de conexiones, temas para poder de repente de ahí sacar directamente a la zona. O sea, tiene que todo esto renovarse. Esto ya lo han estado viendo, ¿cómo se llama? En el UTEC lo vi sobre el tema del parque tecnológico que estuvieron preocupados, pero esto tiene que dar, ya tenemos que ver y promover a partir de nuestra profesión de ingenieros químicos, a partir de nuestros capítulos a nivel nacional de ingenieros químicos, promover una política de cambio de matriz energética, ¿no? Y gracias y te saludo, Magali, a nombre del capítulo, por tu notable exposición y de allá te invito a estar con nosotros, ¿no? Y poder ver en qué, y poder nosotros tomar manos activas en este cambio que necesitamos. Gracias, Magali, y los saludo a todos. Y bueno, muy buenas noches y muchas gracias. Muchas gracias. Ok, gracias a todos por habernos seguido. Hasta luego. Gracias.